Palabras que voy a compartir, que están fundamentadas en tu palabra, Señor, para que estas palabras puedan tocar nuestras vidas, animarnos, exhortarnos, consolarnos y fortalecernos en lo espiritual, para que lleguemos a ser la clase de personas que tú quieres que seamos, tanto en nuestro hogar, como en nuestro trabajo, como con nuestra familia, como padres, como esposos. Ayúdanos a ser, Señor, personas de bendición. Necesitamos tu bendición y pedimos tu bendición para poder ser de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y pido tu bendición para cada persona que viene aquí con un corazón deseoso de recibir algo de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a hablar del compromiso con Dios, que es el compromiso más importante que debemos de tener todos. Fíjense, todos los cristianos queremos la bendición de Dios. ¿O hay alguien aquí que no la quiere? En nuestras vidas la queremos, en nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, en nuestro país, aún en otras naciones. La Biblia enseña que su bendición viene como resultado de nuestro compromiso y obediencia a Cristo. Por eso es importante el compromiso y la obediencia. Dios le dijo a Abraham: puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y la descendencia de Abraham, pues es el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, que a través de Cristo nosotros somos herederos de las bendiciones de Abraham. Así que le dio 7 promesas de bendición tremendas, ¿no? Ahora pues, vamos a hablar de la necesidad del compromiso para ser bendecido. Necesitamos comprometernos con Dios para que Él nos pueda bendecir. Fíjense, para conquistar la tierra prometida, Josué, que es el general que conquistó la tierra prometida, era el discípulo de Moisés. Josué y el pueblo debían caminar tras el arca del pacto. En el arca del pacto es donde estaban las tablas de la ley. Había el maná que Dios le había dado al pueblo, una muestra del maná. Y estaba una vara que Dios le dio a Aarón y que reverdeció para demostrar que Dios había nombrado a Aarón el sumo sacerdote. Entonces, el arca representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Y sabían de donde estaba el arca, estaba ahí la presencia de Dios. Y tenían que caminar atrás del arca, o sea, siguiendo las instrucciones de Dios y obedecer esas instrucciones de Dios. Vean lo que dice en Josué 3 y 4, con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, son los únicos autorizados para cargarla, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Dejen otra cosa que estén haciendo y pónganse detrás del arca. Así sabrán por dónde ir, porque Dios sabe cuál es el camino que debemos tomar. A veces nosotros nos equivocamos, pero Él no se equivoca. Así que si lo seguimos a Él, no hay problema. Dice, pues nunca antes han pasado por ese camino. Él nos lleva por caminos nuevos. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Y el que se acercaba se moría, porque debían de tener un temor reverente de Dios. Fíjense que es algo que nosotros tenemos que inculcarles a nuestros hijos y practicarlo nosotros. Tener un temor reverente de Dios. No es un miedo, sino un temor reverente. Ahora, los israelitas querían la presencia de Dios y conquistar la tierra prometida, así como nosotros queremos las bendiciones de Dios. Y para ello tuvieron que comprometerse con Dios y con Josué, que era la persona designada por Dios, a entrar en un camino nuevo. Tuvieron que dejar una vida centrada en sus propios intereses, en sus intereses egoístas y en su comodidad para seguir a Dios. Eso es algo que tenemos que dejar, nuestros propios intereses, muchas veces nuestra comodidad, para poder seguir a Dios. Ellos debían purificarse. Esto nos habla de santidad. Vean lo que dice en Josué 3:5. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Iba a bendecirlos y ungirlos para entrar, para conquistar la tierra prometida, conquistar Jericó. Pero tenían que purificarse, tenían que limpiarse delante del Señor para poder recibir las bendiciones de Dios, ¿no? Ahora, además tenían que escuchar atentamente la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios tenemos nosotros las instrucciones de Dios para nuestras vidas y para nuestras familias. Así que tenían
que leerla, ponerle atención, escucharla. En ese tiempo no la tenían todos, ¿verdad? Solo se escribían unos rollos, y los rollos se las leían a la gente, los sacerdotes se las leían a la gente. Dice en Josué 3:9, entonces Josué le dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y empezó a leerles. Ahí, bueno, los levitas empezaron a leerles de esos rollos que tenían en la mano. Y vean esto, su obediencia a Dios los condujo a la conquista de la tierra prometida. Piensen esto, el lugar al que lleguemos al final de nuestra vida dependerá de las decisiones que tomemos mientras vivimos. La decisión que usted está tomando ahorita va a afectar el lugar donde usted va a estar al final de su vida, de alguna manera, ¿no? Cada decisión buena que tomamos va reforzando el que lleguemos a un buen lugar, y cada decisión mala pues nos va desviando de ese camino. Nuestra vida espiritual dependerá del alimento espiritual que recibamos, que es la palabra de Dios, y también de nuestra obediencia a Dios. Tenemos que ser obedientes. Vean lo que dice en Josué 1:8, recita siempre, dice en la NBI, el libro de la ley. O sea, tenían que leerlo y repetirlo en voz alta. ¿Para qué? Para que les entrara a sus oídos claramente. Es lo que es un aprendizaje audiovisual, lo que quiere decir, que la lean, que la repitan para que la escuchen y todo. Entonces recita siempre el libro de la ley. Esto es memorízalo también y medita en él. Para meditar en él pues tenemos que memorizarlo de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y dice con cuidado, así prosperarás y tendrás éxito. Muchos cristianos quieren tener éxito, todos queremos tener éxito y ser bendecidos y prosperar, pero para ello necesitamos, fíjese, cumplir con cuidado lo que está escrito. Ahora, Cristo le dio a su iglesia la gran comisión, es el mandato principal que Cristo nos dio a la iglesia, es como su legado para nosotros los cristianos. Antes de morir les fue dando. Y ese mandato, esa gran comisión consta de 2 mandatos. Número 1, evangelizar, es hablarles a otros de Cristo, que viene en Marcos 16:15. Y número 2, discipular. A los que evangelizamos, que entregan su vida y su corazón a Cristo, irlos formando como discípulos. Así que la gran comisión es evangelizar y discipular. Esto es muy importante que lo tenemos en cuenta, porque ese es el principal mandato que Dios le dio a la iglesia. Es el principal mandato que ustedes y yo tenemos: evangelizar y discipular. Ahora, para cumplir con la gran comisión, Dios le ha dado una visión y una estrategia a cada congregación, así como en un ejército, ¿no? Unos son la marina, otros son la fuerza aérea, otros son la artillería. Y el Espíritu Santo, que es el comandante en jefe, él coordina el trabajo de todos para que se lleve a cabo su obra. La visión de amistad familiar es, fíjense, entrenar discípulos servidores. Y para entrenar, esto es discipular a través de grupos en casas, porque en grupos en casas se está formando uno como un pastor y chiquito al dirigir un grupo en casa. Los que tienen un grupo en casa lo saben. Yo así desde que empecé, a los 6 meses ya prediqué la primera vez, pero yo empecé a apoyar a mi esposa, porque ella se convirtió un año antes que yo, en un grupo en casa. Desde nuevo yo nunca fui a una congregación al principio, estaba yendo a un grupo en casa, y ahí nos reuníamos en nuestra casa. Entonces, a través de los grupos en casa, enseñar a la gente que sean capaces de evangelizar y discipular a otros. Y ahí aprendí más que muchos años en congregaciones. ¿Por qué? Porque lo estábamos haciendo, llevándolo a la práctica. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 2:2? Fíjense, esto habla de discipular. Lo que me has oído decir en presencia de muchos, dice el apóstol Pablo, su discípulo Timoteo, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. Pablo, fíjense, es la primera generación, Timoteo la segunda generación, los testigos son la tercera generación. Encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, cuarta generación, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Bueno, son 4 generaciones. Lo que me has oído de Pablo, Timoteo, los creyentes, y capacitar a otros es la cuarta generación. Son 4 generaciones. Es como una carrera de relevos. En una carrera de relevos uno puede correr muy bien, pero si no sabe pasar la estafeta, ya la regó, ¿no?
echó a perder la carrera. A mí me tocó ver en unas Olimpiadas cómo los de Bermudas le iban ganando a Estados Unidos. Pero a la hora de pasar la estafeta se equivocaron y perdieron. Llegaron en tercer lugar en lugar de en primero. Y nosotros tenemos que pasarle la estafeta a las personas que estamos discipulando. Y tenemos que pasarle la estafeta a nuestros hijos. Dios llama familias. Así que a los primeros que tenemos que pasarle la estafeta es a nuestros hijos. A mí me dio mucho gusto platicar el otro día con mi nieto. Digo, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Pues quiero ser ingeniero, dice, en mecanotrónica, algo así, por ahí se llama, ¿no? Y pero quiero ser pastor también. Bueno, muy bien, saca tu profesión y vas a ser pastor luego. Eso me gustó mucho. Ahora, esto requiere de un verdadero compromiso. El formar discípulos requiere de un compromiso. Y les voy a contar una historia de Espartaco. Fíjense, en el año 71 a.C., cuando el general romano Marco Craso venció un ejército de esclavos que se habían rebelado contra el imperio romano, que estaban comandados por Espartaco, fíjense, después de derrotarlos, se dirigió a los casi 1000 sobrevivientes vencidos. Eran miles de esclavos que se rebelaron contra el imperio romano y mataron a muchos soldados romanos. Pero Marco Craso los derrotó en una batalla y quedaron 1000 sobrevivientes nada más, y las tropas romanas eran miles, ¿no? Y les dijo: la misericordia de las legiones romanas os evitará la pena de la crucifixión, solo tienen que entregarme a Espartaco, pues no le conocemos de vista. Si me entregan a Espartaco no son crucificados, si no los vamos a crucificar a todos. Los iban a matar de todos modos, pero dice, los vamos a matar crucificados. Porque los romanos no toleraban ninguna rebelión. La rebelión era muerte y no había escapatoria, ¿no? Y después de un silencio absoluto, Espartaco se levantó diciendo: yo soy Espartaco. Y rápidamente el hombre junto a él se levanta y dice: no, yo soy Espartaco. Y un momento después, cada uno de los esclavos gritaban: yo soy Espartaco. Y todos se pusieron de pie. Ahora, evidentemente cada esclavo sabía que al ponerse de pie eso significaba su muerte. Por ello, fíjense, no solo manifestaban su lealtad a Espartaco, sino a la visión que él le había inspirado a todos ellos, la de ser hombres libres, de vivir en libertad, ellos y sus familias. Una idea que se estaba arraigando, fíjense, como una visión en el corazón de todos, como un compromiso en el corazón de todos, un compromiso que ellos compartían y que no abandonarían, sino que se cristalizaría un día siendo libres ellos y sus hijos. Y si ellos morían, sus hijos serían los libres, ¿no? Así que así murieron todos, los crucificaron a los 1000 esclavos. Que los romanos no tenían ninguna misericordia. Ahora, la iglesia primitiva entendió muy bien su compromiso. Fíjense, el compromiso. Todos los creyentes evangelizaban. Los primeros cristianos todos evangelizaban. Ahora parece que las iglesias se han convertido como las chalupas en Xochimilco. En Xochimilco hay un chalupero que es el que va remando y todos los demás van sentados viendo. La mayoría de las congregaciones, el pastor es el que hace todo el trabajo y alguno que otro que le apoya, como aquí, fíjense cómo nos apoya el doctor Wong, que es una bendición, él y su esposa. Pero la mayoría nada más, gran jefe, toro sentado. Y no estamos criticando, estamos diciendo la verdad. La verdad no peca, pero incomoda, ¿no? Entonces, están así como en cambio, fíjense, en las carreras de regatas, todos van remando. Y el entrenador está marcando el ritmo. Él tiene que conocer el ritmo que puede la gente, pero está marcando el ritmo y todos están, y de esa manera avanzan tremendamente. En la iglesia primitiva sí era como una carrera de regatas. Todos remaban, por eso en una generación, fíjense, alcanzaron todo el mundo conocido. Si nosotros nos comprometiéramos, fíjense, en muy poco tiempo alcanzaríamos todo el mundo para Cristo. Entonces, todos los creyentes evangelizaban a los no convertidos y discipulaban a los convertidos para Cristo. Y todos se reunían en casas porque los primeros cristianos asistían los sábados al templo judío, porque eran judíos, y se reunían como creyentes en casas y ahí evangelizaban y discipulaban. Y el crecimiento fue espectacular de la iglesia en ese tiempo. Y fíjense, dice lo que dice Hechos 6:7,
y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente, porque eran discípulos, todos los que se convertían eran discípulos y aumentaba considerablemente. Y fíjense, su objetivo era alcanzar para Cristo a toda criatura y a todas las naciones tan pronto como fuera posible, a pesar de la gran oposición y la terrible persecución que enfrentaron. El gobierno romano los empezó a perseguir, porque los judíos instigaron a los romanos diciendo que ellos tenían otro César. Y entonces el gobierno romano empezó a perseguirlos, y ya conocemos la historia, muchos los torturaron, ¿no? Ahora, vean lo que dice en Hechos 8:1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí estaban al principio, todos los cristianos estaban en Jerusalén, porque ahí empezó el cristianismo. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. Todos estaban reunidos allí en el salero, que son la sal del mundo, ¿no? Y no querían salir porque dice, aquí está la bendición, aquí están los congresos, aquí tenemos una alabanza tremenda, ¿no? Aquí el Dani es el que lleva la alabanza, y qué bárbaro, ¿no? O el grupo de jóvenes o el otro, entonces tenían unas alabanzas tremendas, ¿no? Y no querían salir de Jerusalén porque en otros lados pues no hay lo que aquí hay, se querían quedar ahí. Entonces, ¿qué hizo el Señor para que salieran? Pues dejó a Satanás suelto, al Doberman, y ahí va la persecución. A veces Dios tiene que hacer eso, nos tiene que soltar al Doberman para que nos movamos, ¿no? Para que nos comprometamos. Y todos, fíjense, todos estaban ahí. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. A los alrededores empezaron a ir, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron ahí para coordinar el trabajo de todos, ¿no? Pero todos los demás fueron saliendo y evangelizaban en las cárceles y todo. Ahora, estos creyentes sabían que el Cristo resucitado estaba con ellos. Fíjense, algo muy importante para nosotros los cristianos es que debemos de saber que la Biblia tiene más de 7,000 promesas para nosotros. O sea, cree la promesa. Y otra, practica la presencia de Dios. Dios está contigo. Recuerda la presencia de Dios. Y no solo la presencia, también está su poder. Y debemos de creer en eso, ¿no? Y por eso se animaban a orar. Anímese a orar por otros, por un enfermo, y espere que Dios lo va a sanar. Entonces estos creyentes sabían que el Cristo resucitado estaba con ellos, que ellos no estaban solos, estaban haciendo su trabajo y Él los estaba respaldando, y que hablaría a través de sus vidas, porque ellos se lo pedían. Decía, Señor, dame tu sabiduría. Jesús les había ordenado continuar la obra que Él inició. A todos los cristianos el Señor nos ha ordenado continuar la obra que Él inició. No ha terminado, ¿no? Hasta que todos lleguen a conocer a Cristo terminaría. Vean lo que dice en Mateo 9:35. Jesús recorría todos los pueblos. ¿Cuántos? Todos. Y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia a los que llegaban. Y Jesús delegó su autoridad en sus discípulos. Fíjense, eso es lo que Él hacía y esto es lo que nos manda a hacer. Dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia, como lo hacía Jesús. Y a los discípulos, de los discípulos también el mismo mandato: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora vean esto. Así que el ministerio que Jesús tuvo, nosotros tenemos que continuarlo. Y ese ministerio, fíjense, es, número 1, predicar las buenas nuevas del evangelio. Tenemos que hablar al que no tiene un compromiso con Cristo para que llegue a conocer a Cristo. Muchos creen en un Cristo histórico que murió en la cruz, y que hasta algunos hasta creen que sigue ahí en la cruz. Pero Él murió y resucitó, Él está vivo, ¿no? Entonces tenemos que predicarles esas buenas nuevas. En los periódicos todos los días hay malas nuevas, malas noticias. Pero en la Biblia, fíjese, en el vértice, por eso dice las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Los evangelios hablan de las buenas nuevas, de que Él vino a morir en la cruz para que tengamos salvación. Número 2, tenemos que orar por los enfermos para que sean sanados. Anímese a orar por el enfermo, ¿no? Me acuerdo que a mí el primero por el que oré se murió, pero no me desanimé, ¿no? Y seguí orando. El segundo me dijo, no, sé que mejor ore primero por mi primo. No. Bueno, así pasa. ¿Por qué? Porque el Señor tiene su plan, pero a nosotros nos manda orar por los enfermos. Y muchas veces Dios va a sanarlos. Depende de nuestra fe, de la fe del otro también, de los planes de Dios. Y número 3, libertad a los cautivos de malos espíritus. O sea, echar fuera demonios.
Hay mucha gente endemoniada, muchos que se han metido en el ocultismo, pues están endemoniados y en muchas otras prácticas. Número 4, enseñar la palabra de Dios. A mí me gusta siempre enseñar lo que viene en la Biblia. Luego, porque algunos predican de política y predican y un pastor pues no está llamado. Tenemos que hablar de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, no opiniones humanas. Y número 5, fíjense, hacer discípulos. Ellos formaban discípulos, ¿para qué? Para que la obra continuara, con gente que estuviera preparado para hacerla, ¿no? Entonces ahí vemos todo esto. Ahora, la enseñanza de la Biblia y la oración producen vida. Al discípulo tenemos que enseñarle a leer la Biblia, por eso aquí les ponemos un plan de lectura para que le vean la Biblia completa, la lean en un año. Y otro, la oración. Orar es platicar con Dios. Esto es algo que nosotros los cristianos debemos de hacer todos los días. Y debemos de tener cuidado de no caer en una rutina, porque es muy fácil caer en rutina. Yo recuerdo la primera vez que oré por los alimentos. Gracias, Señor, por esta comida tan sabrosa que tú pones en la mesa. Y pasado un poco de tiempo, gracias, Señor, por esta comida, amén, y rácale a comer, ¿no? Entonces me di cuenta que ahí caímos ya. Eso es religiosidad, cae uno muy fácilmente en eso. Igual en las mañanas. Uno puede orar por cualquier cosa, orar por la familia, y luego también se puede volver una rutina, que nomás estamos por rutina haciéndolo, pero que no sale de nuestro corazón. Lo que sea, aunque sean las mismas palabras, pero que salgan de su corazón. Eso es lo importante para Dios. Ahora, en el año 312, el emperador Constantino, aquí tienen una imagen de bronce de él, que declaró al cristianismo la religión oficial en el Imperio Romano y se obligó a los paganos a hacerse cristianos. Ahora te haces pagano, te haces cristiano. Si no, te mato. ¿No? Y los templos e imágenes paganas fueron arreglados para cristianizarse. Agarraron el templo de Apolos y el de Mercurio y todo, y los hicieron templos cristianos. Y los cristianos que iban a adorar, los que después llegaron a ser cristianos que iban a adorar a Apolos, pues seguían yendo al mismo templo, pero a adorar al Señor. ¿No? Y fíjese, y eso trajo una mezcolanza. Se enfatizó la salvación por medio de las obras, en lugar de por la fe. Las indulgencias, la venta de indulgencias para salvarse, para no ir al infierno, ¿no? Y muchas cosas que no tienen un fundamento bíblico. Ahora, los creyentes se reunieron los domingos en los templos, en esos templos, muchos que eran paganos, otros se construyeron nuevos, y dejaron el estudio de la Escritura, porque en la casa tenían que estudiar para compartirle a otros, pero en el templo, pues que predique el pastor, ¿no? Y ellos dejaron todo eso, y perdieron su celo por evangelizar. Dejaron de evangelizar, y se volvieron tibios, y después fríos, y después congelados. Yo no sé cuál sea su situación, ¿eh? No diga que estoy hablando de usted y que alguien me dijo, no. Eso nos pasa a todos. Fíjense, dejaron de testificar a los inconversos, a los que no se habían convertido, y de discipular a los convertidos, ya en los templos. Y esto trajo una gran oscuridad espiritual en la iglesia, allá en la Edad Media. Una oscuridad tremenda. En la Biblia hasta se prohibió, imagínense. Hasta el tiempo de la Reforma, en que Lutero empezó a estudiar. Él era un doctor en escrituras, era quizá el hombre más erudito en Biblia de todo ese tiempo, en la Iglesia Católica, que era la única iglesia que había en ese tiempo cristiana. Y descubrió, dice, el justo por la fe vivirá, y le descubrió la fe que necesitamos para salvarnos y que somos salvos por fe. Y fue hasta entonces cuando muchos regresaron al estudio de la Biblia. Además, en ese tiempo, fíjese, Gutenberg, que era creyente, él descubrió la imprenta. Y el primer libro que se imprimió en el mundo fue la Biblia. Él imprimió la Biblia en alemán, por cierto. Y empezaron a leerla, empezaron a redistribuirla en grandes cantidades por toda Alemania. Y como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo sacó de la oscuridad del tiempo medieval, la lectura de la palabra, fíjense. Y se redescubrieron las doctrinas esenciales del cristianismo y la comunión con Jesús, que es lo que imparte vida.
que dejaran la religiosidad y tuvieran una comunión con Jesús. Jesús había dicho, de cierto os digo. Y cuando el Señor dice dos veces una cosa, es que es muy importante lo que sigue. El que cree en mí tiene vida eterna. Y creer en Él es la palabra griega episteuien, que quiere decir creer y confiar. Porque los demonios creen en Dios y en Cristo, pero no confían. Así que no es suficiente creer, es que confiar también, ¿no? Ahora, en lugar de evangelizar y discipular en las casas, en el mercado y donde las almas se encontraban, los creyentes dejaron de obedecer la palabra y empezaron a discutir con otros acerca de aspectos doctrinales que provocaron división y los desviaron de la gran comisión de Cristo. En lugar, fíjense, el que discute de religión es que ya dejó de evangelizar. Y entonces enfatiza otra cosa porque siente como una carga por hacer algo, ¿no? Entonces empezaron a discutir respecto de que mi congregación está mejor que la tuya, que mi pastor predica mejor que el tuyo ya está chocho, ¿no? Vean lo que dice en Juan 8, 31 y 32, y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, dice Jesús, serán realmente mis discípulos. O sea, un discípulo se mantiene fiel a las enseñanzas de la palabra de Jesús. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Dice, qué importante es la verdad. Recuerdo que una ocasión cuando Pilato habló con Jesús, le hablaron de la verdad y dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y fíjense, Jesús dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Jesús tiene todo lo que necesitamos. Si caminamos con Jesús tenemos todo. Nomás que usted no puede decir, bueno, yo como camino con el Señor y tengo todo, ya voy a dejar de venir a congregar. Porque aquí usted recibe una enseñanza de la palabra de Dios que es importante. Y también nos reunimos los creyentes para adorar al Señor juntos, que es muy importante, ¿no? Ahora, muchos creyentes comenzaron a exaltar a su grupo religioso. El mío es el mejor, ¿no? En lugar de a Jesucristo. Mira, salte del lugar donde estás y vente aquí, porque aquí está mejor. Ahí donde ustedes están ya no, ya tiene mucho tiempo. Otros a enfatizar ciertas doctrinas. Empezaron a enfatizar ciertas cosas. Por ejemplo, la prosperidad. Y veían toda la Biblia a través de la prosperidad. O la fe, que es muy importante, pero todo nada más a través de la fe. Otros más a buscar experiencias espectaculares. Mira, vete aquí porque aquí se caen todos. El pastor dice algo y se van al suelo todos, ¿no? Ah, pues voy a ir a ver cómo está eso. Y fíjense, hay cosas que hace Dios, pero hay cosas que la gente está buscando hacerla. Luego un día me tocó estar en una congregación en Honduras y me ponen como a 200 personas para que yo orara por ellos. Otros con el hermano Fermín, que era una reunión de pastores que había como 3,000 y tantos, sí. Y les pusieron que cada quien orara por alguna. A mí me tocó orar para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Y se paran muchos. Y toqué a uno y ¡pah!, se cayeron todos. Es que les habían enseñado que se cayeran. No es porque yo tuviera mucha unción para tirarlos, ¿eh? Entonces, mucha gente ya hace las cosas porque así le enseñaron, por rutina religiosa, es religiosidad, ¿no? Ahora el Señor lo hace también, ¿no? Entonces, enfatizar ciertas doctrinas, unos más a buscar experiencias espectaculares, pero fíjense, sin el balance que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da un balance. Por ejemplo, los dones del Espíritu Santo da un balance. Si alguien da una profecía, dicen hasta 3 y no más. Hay reuniones en que son puras profecías una tras otra. Entonces, ¿por qué? Porque no está siguiéndose las instrucciones de la Biblia. Los primeros cristianos tenían un gran ánimo y un sentir de urgencia por salir a predicar de un Cristo vivo, como lo muestra la Biblia. ¿Qué dice en Lucas 14, 21? Y son palabras de Jesús. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. En Lucas 14, 23, ve por los caminos y por los vallados. En Hechos 8:1, y les predicaban a Cristo. Ellos tenían un gran celo por compartir del Señor, por compartir del amor del Cristo que los había sacado del pecado. Ahora, sin embargo, por discutir doctrinas, que es lo que empezó a hacer la iglesia en un principio, eso hizo que se formaran denominaciones. Es que yo creo esto, ¿no?
Y fíjense, le voy a decir más o menos cómo pasó. Así como una vez dice que se encontraron dos ex ciegos que habían sido ciegos. Y uno se encontró con el otro. Fíjate que yo era ciego y el Señor me sanó, el Señor Jesús. Ay, a mí también, yo era ciego y Él me sanó. ¿Y cómo te sanó a ti? A mí me tocó los ojos y sané. No, así no sana el Señor. Conmigo agarró tierra del suelo, le escupió saliva y me lo puso en los ojos y luego me mandó a lavarme al estanque de Siloé. Y entonces ahí empezaron a discutir y a pelear y se hizo la iglesia del estanque de Siloé y la iglesia de los sanados sin saliva. Y ya se hicieron dos denominaciones. Sí. Y así ha empezado toda la cosa, porque uno quiere seguir o uno dice, yo quiero a mi manera, ¿no? Hay muchos pastores que no se someten a nadie. Y el que no se somete a nadie, pues no tiene autoridad tampoco. ¿Ven lo que le dijo el centurión a Jesús? Dice, ordena que mi criado sea sanado, porque yo sé que tú eres hombre bajo autoridad. Yo soy hombre bajo autoridad. Yo le digo a mis soldados, ven aquí, va, o bien, ven y viene. Así que él habló de la autoridad. Es muy importante que todos estemos bajo una autoridad espiritual también. No hacer lo que nos da la gana. En la obra del Señor no hay llaneros solitarios. Entonces, así se formaron las denominaciones y ahora creo que aquí en México están registradas 4,500 o algo así, más o menos, así que imagínense. Y eso de cristianos, aparte todas las demás sectas y otras cosas. Entonces otros empecé a especializarse en enseñanza, enfatizar movimientos y experiencias espectaculares, y el mandato de Jesús se ha ignorado de predicar el Evangelio. Una congregación sana está predicando el Evangelio y no se pone a pelear con otros. En consecuencia, el Evangelio no ha sido predicado. Ya hubiera sido predicado. Los primeros cristianos alcanzaron todo el mundo conocido en una generación. Y aquí ya llevamos muchísimas generaciones y no se ha alcanzado a predicar todo, aunque ha crecido el cristianismo. Jesús ordenó, y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, cuando sea predicado a todas las naciones. Pero no se ha predicado a todas las naciones. Ahora, las diferencias y énfasis doctrinales han dividido a la iglesia. Es que lo que bueno es esto y otro. No, lo bueno es lo otro, ¿no? Reduciendo su capacidad para dar un fiel testimonio a los incrédulos. Fíjense lo que dice Juan 17:21 en el Evangelio de San Juan, son palabras de Jesús. Que sean uno, hablando de su iglesia, así como tú y yo somos uno, le dice al Padre, para que el mundo crea. La falta de unidad ha hecho que la gente no crea, ¿no? Jesús dijo, para que todos sean uno, perdón, aquí venía, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando ven esa unidad de los creyentes, ¿no? Ahora, los intereses personales, la ambición, el sentirse más espiritual que otros, porque otro dice, mira, aquí en nuestra congregación somos más espirituales. Allá no hay, nada más les predican la Biblia, no aquí, la Biblia y profundas experiencias emocionales, ¿no? Y verás cómo te vas a sentir, ¿no? Vas a sentir como que se te pone chinito el cuero, ¿no? Pues yo quiero el cuero chinito, y ahí van a la congregación del cuero chinito. Entonces, el sentirse más espiritual que otros, fíjense, también han provocado divisiones en la iglesia de Jesucristo, incapacitándola para cumplir la gran comisión, que ese es el mandato que nos dio el Señor. No nos dio el mandato de experiencias emocionales. Si las hay, qué bueno, pero si no las hay, no las ande buscando, porque se va a encontrar con algo raro. A lo mejor encuentran en una secta de esas de segunda alternativa y muchas otras que hay ahorita, ¿no? Que Dios nos perdone por provocar divisiones en su iglesia y por tratar de sacar gente de una congregación para llevarla a otra. Primero alcancemos a todo el mundo, ya que todos sean alcanzados, bueno, ahora ya este es mejor que bueno, llévenlo ahí. Pero primero que todos conozcan al Señor, porque para llevarse a alguien le tienen que echar tierra al que está, al pastor o a otro. Entonces le echan tierra y otros dicen, yo ya no quiero ir ahí, porque fíjense, ya hacen cosas bien feas. Y fue el otro que lo inventó, ¿no? Y no es cierto. Pero eso ha provocado muchas divisiones.
y nos ha incapacitado para cumplir con la gran comisión. Así que Dios nos perdone, y por tratar de sacar gente de una congregación para llevarla a otra, ese espíritu, fíjense, de competencia no es más que carnalidad. El que dice, vente a la mía porque está mejor que la tuya, esa es carnalidad. Ya usted con Daniel dice, sí, sí, carnal, pero no carnal de hermano, sino carnal de que es carnal en todo espiritual, ¿no? Ven lo que dice en 1 Corintios 13, está diciendo el apóstol Pablo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Aquí hay unos también lobos disfrazados de oveja. Ahí tengo mucho cuidado con eso, no voy a caer en una congregación así, ¿verdad? Porque esa no es ni cristiana. Otros, esto tiene que ser así, no hay de otra. Y otros, a sacar dinero nada más, ¿no? Ahora, noten esto. Se estima, fíjense, que más de 2/3 partes de la población nunca han escuchado las buenas nuevas de salvación. 2/3 partes. Ahora, ¿por qué sacamos a un creyente de una congregación sana para que escuche otro mover espiritual cuando hay tantas otras personas que nunca han oído que en Cristo hay salvación? Primero tenemos que alcanzar a todos. Cada vez que usted saca uno, a ese que sacó, como le tuvo que echar tierra al pastor de la otra, lo pone en contra de las cosas de Dios también, ¿no? Fíjense, haciendo esto juzgamos a los demás. Miren esta congregación de puro lobo vestido de oveja, ¿no? Y le están predicando a las ovejas. Y este es el pastor, el lobo feroz. Entonces invita a lobo vestido de oveja para que les predique a las ovejas. Haciendo esto juzgamos a los demás. Pero vean lo que dice el Señor en Mateo 7, 1 y 2. No juzguen a nadie. ¿Nadie qué quiere decir? Nadie, ¿no? Para que nadie los juzgue a ustedes. Ahora, si quieren que lo juzguen, juzguen. Porque tal como juzguen, se les juzgará, ¿no? Luego ese que sacó uno, van y otros dicen mal acerca de él y le sacan gente para ir a otro lado. Y pasa como en la selección brasileña de fútbol, que hay primera división, segunda división, tercera división, cuarta división y quinta división. Así está ya la iglesia ahora muchas veces. Se estima, fíjense, que más de 1000 tribus y grupos étnicos en el mundo nunca han escuchado a alguien que les testifique de Cristo. Y lamentablemente es algo que nos concierne a nosotros, y ese compartir cuántas tribus, ¿no? Gracias a Dios por los misioneros que están yendo a esos lugares. Por ello, en esta congregación ponemos énfasis en las misiones. Y lamentablemente es algo que la mayoría de las congregaciones no hace. Eso es muy importante. Yo creo que Dios nos ha bendecido aquí porque hemos bendecido las misiones. Más de 30 y tantos misioneros que estamos apoyando mensualmente desde hace muchísimos años, desde que empezamos apoyando a algunos y luego más. Y porque así bendice el Señor, porque es el mandato que nos dio. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si yo no puedo ir al África, pues puedo apoyar a un misionero que esté yendo al África. Jesús dijo, vayan. No quédense en su congregación sentados los domingos. ¿Qué dice en Mateo 7, 17? Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que les tenemos que hablar. Ahora, piensa bien esto. Tú y yo estamos comisionados por Cristo para alcanzar a los no creyentes al compartirles las buenas nuevas de su evangelio. Estamos comisionados, somos comisionados y tenemos que responder a ese compromiso. Su destino eterno está en juego de la gente, de todo el mundo. Por eso deberíamos hacer hasta lo imposible para hablarles a otros de Jesús y animar a todo cristiano a ser un ganador de almas. Que cada uno sea un ganador. Cuando comparta con alguien, tú también tienes que compartir esto con otros. ¿Qué dice en Proverbios 11:30? El que gana almas es sabio. Tenemos que desear ser sabios, ganando almas, ¿no? Ahora, vamos a hablar de obstáculos para el evangelismo. ¿Qué impide que los cristianos nos enfoquemos en cumplir la gran comisión? Porque para algunos se ha vuelto la gran omisión, porque omiten el predicar. Básicamente 2 cosas nos impiden. Número 1, los intereses personales. Y 2, la comodidad. Eso es lo que nos impide. Otros, es que a mí me da pena. Ay, sí, tú penoso. Ándale. Jesús enseñó al respecto.
Vean lo que dice. Jesús les contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas, porque el Señor enseñaba por medio de parábolas para que quedara muy claro el mensaje. Para los discípulos, para los demás a veces nomás se quedaban con la parábola. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados: vengan porque ya todo está listo, el banquete, ¿no? Eso es lo que tenemos que decirle a la gente: ya está listo el banquete. Cuando el Señor se case con su iglesia van a ser las bodas del Cordero, y usted y yo nos vamos a casar con el Señor, es lo que dice la palabra, ¿no? Pero todos, fíjense, todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo: es que acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Ahora, dar preferencia a nuestros intereses personales antes que a los del Señor le desagrada a Él. Y esto es importante. Vean lo que dice Lucas 14, 21 al 22. El siervo regresó y le informó de esto a su señor, de las disculpas, de las excusas. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo: ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Ahora, Dios desea que anhelemos conducir a todos a su reino. Para Él no hay, fíjese, menospreciados. No hay persona que sea menos importante que ninguna otra. Dice: para Dios todos somos igual. Para Dios es igual el pastor que el que barre el lugar. Todo depende del corazón con que haga las cosas. Es lo que importa para Dios. Y la recompensa va a ser la misma, igual. Dice, Dios nos habla sobre la importancia de insistirle a la gente. A mí me acuerdo que a veces me compartieron y un día me llevó mi esposa a una cena, y que era una cena cristiana, y yo me puse una enojada tremenda con ella, ¿no? Pero insistió y oró por mí hasta que finalmente, ¿no?, a otra cena con buen Myers, ahí sí recibí al Señor. Así que las cenas son importantes, fíjense, para compartir con la familia, ¿no? A invitaron a 2, la primera no me gustó, la segunda sí, ¿no? Y nosotros hemos invitado a muchos a cenar y ahí les hemos compartido. Ahora, vean lo que dice en Lucas 14, 23. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. O sea, presiónales un poco, ¿no?, para que se llene mi casa, les digo. Ahora, los invitados al banquete en esta parábola se excusaron para no ir, antepusieron sus intereses personales, la compra de una hacienda, de una yunta de bueyes, una boda, etcétera. ¿Cuáles son tus excusas? ¿Acaso lo son tu casa, tu carro de 400 caballos en lugar de la yunta de bueyes, ¿no?, tus compromisos? No, es que, Señor, acabo de comprar mi Ferrari y lo voy a ir a probar. Pues lo podía ir a probar al día siguiente, ¿eh? ¿Qué dice el Señor en Lucas 14, 24? Les digo que ninguno de aquellos invitados, los que no respondieron, disfrutará de mi banquete. Qué tremendas palabras, ¿eh? Porque lo menospreciaron. Piensa en esto: nada en el mundo es más importante que el alma de una persona. ¿O te gustaría a ti llegar al cielo, tú y tu esposa, y que tus hijos se vayan al infierno? ¿Cómo te sentirías? ¿Porque tú no les compartiste? ¿Porque no los disciplinaste? ¿Porque no les hablaste del Señor? Yo creo que a nadie le gustaría eso, ¿verdad? Entonces tenemos que hablarles con la familia y hay que orar primero por ellos para que el Señor prepare su corazón. Eso implica que dediquemos tiempo. Vean lo que dice Jesús en Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué vale tanto como nuestra alma delante de Dios? Ninguna otra cosa. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Ahora, al servir a otros, fíjense, el servir a otros causa incomodidades. Pues nosotros tuvimos un grupo en casa por 20 años, ¿no? Y ahora nomás de discipulado y otros, pero tuvimos por muchos años. El servir a otros causa incomodidades. Al poner nuestra casa al servicio del Señor, la casa se ensucia. Que hay unos que llegan en la noche, sobre todo cuando llueve o algo, con los pies cochinos y no pisan el lugar que se puso especial para que y se ensucia y entra tierra y polvo.
Y los muebles se deterioran, algunos hasta pegan chicle abajo. Pegan el chicle, no me vio ahorita que no me vio el pastor, ándale, ahí va por abajo. Le digo porque aquí pasa, Aquí es un chiclerío que encontramos abajo de las sillas, tremendo. Hasta de todos sabores. Un día un niño estaba, mamá, ¿quieres un chicle? Mira, hay de hierbabuena y de fresa aquí, abajo de la silla. Que era uno verdecito y uno rojito, ¿no? Entonces, esté pendiente de eso porque acuérdense que necesitamos enseñarle a nuestros hijos reverencia. Este lugar pues está dedicado al Señor. Entonces debemos de cuidarlo, ¿verdad? Porque es para el Señor y para la gente que viene a buscar y servir a Dios. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos eso. Entonces la casa se deteriora, los muebles se deterioran. Pero si no estamos dispuestos a ofrecer lo nuestro a otros en el nombre de Jesucristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿para quién más lo queremos? ¿Para su vecina que después la va a criticar? ¿O para otra persona que no? Yo veo muchas veces hasta jefes que los invitamos a cenar, ¿no? El gerente, director de General Electric y de otras empresas. Pues ahora ya, qué bueno que le compartimos del Señor, pero ahora ya esa persona no es nada para mí, en el sentido de autoridad. Y en cambio, nuestra familia o la gente que alcanzamos para Cristo, es tu hermano en Cristo para toda la eternidad. Vean lo importante que es eso. Ahora, Jesús dijo en Marcos 13:10, y es necesario, fíjense, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario, tenemos que participar ahí. Para el Señor es necesario. Al abrir nuestra casa para tener un grupo de vida, fíjense, traemos bendición a nuestros hijos. Porque nuestros hijos dicen, mi mamá cuida mucho aquí los muebles, pero vienen los vecinos y con todo que lo maltratan los que vienen, pero ella está contenta por los que reciben a Cristo. Entonces es más importante que la gente reciba al Señor que los muebles de nuestra casa. Eso lo aprenden nuestros hijos. Traemos bendición a nuestros hijos, les enseñamos a no ser egoístas al poner lo nuestro al servicio de Dios. Entonces fíjense, todo esto es importante, es una bendición. Les mostramos que es más importante para nosotros la gente que nuestra propia comodidad. ¿No deseas ser parte de los que colaboran con Dios para ganar a las naciones? Pues abre tu casa o ve a otra casa, sé un apoyo, y más adelante, cuando esa casa se multiplique, que llegue a tener un grupo grande de personas, abres tu casa. Prepárate para ser un apoyo primero y luego ser un dirigente de grupo en casa. Pero para ello tienes que estudiar la Biblia, asiste a la escuela de líderes, siervos, y primero el curso de purificación. Gracias a Dios ahorita hay una buena cantidad de personas en el curso de purificación. Creo que entraron 160, me dio mucho gusto, ¿no? Gracias a Dios. Ahora, reflexiona en esta escena. Ve lo que dice en Apocalipsis 7, 9, 10. Después de esto, dice el apóstol Juan, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, del trono del Padre y del Cordero que es Jesús, vestidos de túnicas blancas, con ramas de palma en la mano, y gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Fíjense, miles y miles de todas las naciones, millones quizá, ¿no? Ahora, si Cristo regresara hoy, esta escena no sería como Juan la vio en este momento. Si los creyentes no testificamos, no sería así. Todos estos creyentes oyeron el Evangelio, los que llegaron a estar en la presencia del Señor, creyeron y fueron redimidos por la sangre de Jesús. Así que alguien les compartió. Tenemos que compartirles para que estén un día en la presencia de Dios. Ahora, todos los cristianos quisiéramos ver una gran multitud de convertidos a Jesús. ¿Usted no? ¿Verdad? Quisiéramos ver así cantidad. Llena la macroplaza, 45,000 personas alabando a Dios. ¿No le gustaría? ¿No? Entonces, pues tenemos que compartirle a la gente para que eso pueda llegar a suceder. La Biblia enseña, porque todo el que invoque el nombre del Señor, de Jesús, será salvo o salvado. Pero luego añade, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Alguien tiene que compartirles. Ahora, los cristianos somos el cuerpo de Cristo hoy. Él es la cabeza. Somos sus labios, su voz, sus manos, sus pies. Nosotros somos quienes debemos ir con nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de la escuela, etcétera, para que Cristo les hable a través nuestro. Él nos mandó a nosotros. Id y predicar el Evangelio, nos dice.
El apóstol Pablo cumplía con esa misión. Vean lo que dice en Hechos 28:31. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. A él no le daba vergüenza. Un ejemplo, los masái. Le voy a poner un ejemplo. Fíjense, los masái valoran mucho el estiércol. Lo que usted aprecia el oro, ellos lo aprecian con el estiércol. Lo usan para pavimentar caminos polvorosos, para construir sus hogares. Vean aquí todas las chozas, todo de estiércol arriba. Están un poco olorosos, pero quedan sólidos. Para construir sus hogares como una especie de iglú. Fíjense. Las jovencitas lo usan como cosmético porque atrae a las moscas y sus alas brillan ante el sol ardiente del África y se ven reflejos, ¿no? Y lo usan para peinarse, y cuando se endurece se dejan picos largos por toda la cabeza, con el estiércol. Cuando el jefe masái muere, lo entierran en una montaña de estiércol, y entre más venerable sea el jefe, más grande es la montaña de estiércol, porque para ellos el estiércol es importantísimo, ¿no? Ahora, nosotros nos reímos de los masái por acumular estiércol. Ellos lo van juntando, van atrás de las vacas y recogiendo todo lo que pueden. Sin embargo, ¿qué estamos tratando de acumular? Dinero, propiedades, etcétera. Al paso de los siglos, ¿qué vale más? ¿Lo que yo acumulo o lo que juntan los masái? Se va a convertir en lo mismo. En lo mismo. Su Ferrari va a acabar como estiércol. No va a quedar nada. Para Dios, ¿qué vale más? ¿Mi montaña de propiedades o la del jefe masái? Aunque tenga mucho dinero, como el tío rico Macpato, ¿no? Que tenía una arca gigante llena de dinero, ¿no? Vean lo que dice Santiago 5:3, son palabras de Jesús también, ¿verdad? A través del apóstol Santiago. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros, para estos días. Y a lo mejor le tiene que dejar todo al anticristo. De todos modos no se va a llevar nada. Yo nunca he visto un camión de mudanza siguiendo a alguien al féretro de una persona que acaba de morir, nunca, ¿no? Los demonios se ríen cuando te ven acumular cosas materiales. Más imagínatelo, cuando andas acumulando, que ahí está el chamucón. Cosas materiales que no te podrás llevar al morir, mientras desperdicias tu vida olvidándote de Cristo, de testificarle a otros y de lo que vale para la eternidad. Vean lo que dice Jesús en Mateo 16:26. Son palabras de Jesús. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En conclusión, ¿qué estoy haciendo que valga para la eternidad? ¿Qué estoy haciendo por los millones que no han oído acerca de la salvación que Cristo ofrece? Pues tenemos que orar por la gente. Por eso tenemos aquí nuestra ofrenda misionera también, que estamos sembrando para las misiones, para que otros que son misioneros puedan ser sostenidos en ese lugar. Por eso enviamos una ofrenda mensual. Dile a Dios, a ver, repitan esta oración, dile: Señor, hazme ver la gran importancia de testificar a otros de ti, de amarte y de caminar siguiendo tu presencia, que me guía a hablarle a otros de Jesús. Ayúdame a ubicarme en lo que es verdaderamente importante para la eternidad. Enséñame a amarte más que a nadie y amar a mi prójimo como a mí mismo. Amén. Si usted lo pide de corazón, el Señor le va a enseñar. Y haga un plan. Fíjese, yo le recomiendo hacer un plan. Puede poner en una hojita, por ejemplo, el nombre de 3 vecinos y ore un mes por ellos. Y después de orar un mes por ellos, vaya a visitarlos y compártales de Jesús. Así hasta de los que ven duros o de familiares, ¿no? Haga un plan y pídalo, levántelo delante del Señor. Ore para que el Señor prepare su corazón. Y el Señor le va a bendecir y le va a dar gracia. Y a lo mejor algunos reciben la primera vez y otros se tardan más tiempo, pero tarde o temprano los va a ganar para el Señor. Yo a mi mamá le compartí por años, Ivonne a sus papás, a sus familiares, y tardaron años, algunos hasta más de 30 años, ¿no? Pero recibieron a Cristo, entonces valió la pena, porque sé que me voy a encontrar a mi mamá ahí en el cielo para toda la eternidad, ¿no? Entonces, fíjense,
Qué importante. Ahora estamos por los hermanos, porque también son medio rejegos muchos, ¿no? Hay que seguir orando por ellos y levantándolos en oración todos los días. Orar por ellos y levantarlos en oración. Bueno, vamos a dar y para nuestras familias, así que tenía que leerla, ponerle atención, escucharla. En ese tiempo no la tenían todos, ¿verdad? Solo se escribían unos rollos y los rollos se las leían a la gente, los sacerdotes se las leían a la gente. Dice en Josué 3:9, entonces Josué le dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y empezó a leerles, ahí bueno, los levitas empezaron a leerles de esos rollos que tenían en la mano. Y vean esto, su obediencia a Dios los condujo a la conquista de la tierra prometida. Piensen esto, el lugar al que lleguemos al final de nuestra vida dependerá de las decisiones que tomemos mientras vivimos. La decisión que usted está tomando ahorita va a afectar el lugar donde usted va a estar al final de su vida, de alguna manera, ¿no? Cada decisión buena que tomamos va reforzando el que lleguemos a un buen lugar, y cada decisión mala pues nos va desviando de ese camino. Nuestra vida espiritual dependerá del alimento espiritual que recibamos, que es la palabra de Dios, y también de nuestra obediencia a Dios. Tenemos que ser obedientes. Vean lo que dice en Josué 1:8, recita siempre, dice en la NBI, el libro de la ley. O sea, tenían que leerlo y repetirlo en voz alta. ¿Para qué? Para que les entrara a sus oídos claramente. Es lo que es un aprendizaje audiovisual, lo que quiere decir, que la lean, que la repitan para que la escuchen y todo. Entonces recita siempre el libro de la ley. Esto es memorízalo también y medita en él. Para meditar en él pues tenemos que memorizarlo de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y dice con cuidado, así prosperarás y tendrás éxito. Muchos cristianos quieren tener éxito, todos queremos tener éxito y ser bendecidos y prosperar, pero para ello necesitamos, fíjese, cumplir con cuidado lo que está escrito. Ahora, Cristo le dio a su iglesia la gran comisión, es el mandato principal que Cristo nos dio a la iglesia, es como su legado para nosotros los cristianos, antes de morir les fue dando. Y ese mandato, esa gran comisión consta de dos mandatos. Número uno, evangelizar, es hablarles a otros de Cristo, que viene en Marcos 16:15. Y número dos, discipular. A los que evangelizamos, que entregan su vida y su corazón a Cristo, irlos formando como discípulos. Así que la gran comisión es evangelizar y discipular. Esto es muy importante que lo tenemos en cuenta, porque ese es el principal mandato que Dios le dio a la iglesia. Es el principal mandato que ustedes y yo tenemos: evangelizar y discipular. Ahora, para cumplir con la gran comisión, Dios le ha dado una visión y una estrategia a cada congregación, así como en un ejército, ¿no? Unos son la marina, otros son la fuerza aérea, otros son la artillería. Y el Espíritu Santo, que es el comandante en jefe, él coordina el trabajo de todos para que se lleve a cabo su obra. La visión de en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, que a través de Cristo nosotros somos herederos de las bendiciones de Abraham. Así que le dio 7 promesas de bendición tremendas, ¿no? Ahora vamos a hablar de la necesidad del compromiso para ser bendecido. Necesitamos comprometernos con Dios para que Él nos pueda bendecir. Fíjense, para conquistar la tierra prometida, Josué, que es el general que conquistó la tierra prometida, era el discípulo de Moisés. Josué y el pueblo debían caminar tras el arca del pacto. En el arca del pacto es donde estaban las tablas de la ley, ¿no? Había el maná que Dios le había dado al pueblo, una muestra del maná. Y estaba una vara que Dios le dio a Aarón y que reverdeció para demostrar que Dios había nombrado a Aarón el sumo sacerdote. Entonces, el arca representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Y sabían de dónde estaba el arca, estaba ahí la presencia de Dios. Y tenían que caminar atrás del arca, o sea, siguiendo las instrucciones de Dios y obedecer esas instrucciones de Dios. Vean lo que dice en Josué 3 y 4, con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, son los únicos autorizados para cargarla,
Abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Dejen otra cosa que estén haciendo y pónganse detrás del arca. Así sabrán por dónde ir. Porque Dios sabe cuál es el camino que debemos tomar. A veces nosotros nos equivocamos, pero Él no se equivoca. Así que si lo seguimos a Él, no hay problema. Dice, pues nunca antes han pasado por ese camino. Él nos lleva por caminos nuevos. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca, no se acerquen a ella. Y el que se acercaba se moría, porque debían de tener un temor reverente de Dios. Fíjense que es algo que nosotros tenemos que inculcarles a nuestros hijos y practicarlo nosotros. Tener un temor reverente de Dios. No es un miedo, sino un temor reverente. Ahora, los israelitas querían la presencia de Dios y conquistar la tierra prometida, así como nosotros queremos las bendiciones de Dios. Y para ello tuvieron que comprometerse con Dios y con Josué, que era la persona designada por Dios, a entrar en un camino nuevo. Tuvieron que dejar una vida centrada en sus propios intereses, en sus intereses egoístas y en su comodidad para seguir a Dios. Eso es algo que tenemos que dejar, nuestros propios intereses, muchas veces nuestra comodidad para poder seguir a Dios. Ellos debían purificarse. Esto nos habla de santidad. Vean lo que dice en Josué 3:5. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Iba a bendecirlos y ungirlos para entrar, para conquistar la tierra prometida, conquistar Jericó, pero tenían que purificarse, tenían que limpiarse delante del Señor para poder recibir las bendiciones de Dios, ¿no? Ahora, además tenían que escuchar atentamente la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios tenemos nosotros las instrucciones de Dios para nuestras vidas, palabras que voy a compartir, que están fundamentadas en tu palabra, Señor, para que estas palabras puedan tocar nuestras vidas, animarnos, exhortarnos, consolarnos y fortalecernos en lo espiritual, para que lleguemos a ser la clase de personas que tú quieres que seamos, tanto en nuestro hogar, como en nuestro trabajo, como con nuestra familia, como padres, como esposos. Ayúdanos a ser, Señor, personas de bendición. Necesitamos tu bendición y pedimos tu bendición para poder ser de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y pido tu bendición para cada persona que viene aquí con un corazón deseoso de recibir algo de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a hablar del compromiso con Dios, que es el compromiso más importante que debemos de tener todos. Fíjense, todos los cristianos queremos la bendición de Dios. ¿O hay alguien aquí que no la quiere? En nuestras vidas la queremos, en nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, en nuestro país, aún en en otras naciones. La Biblia enseña que su bendición viene como resultado de nuestro compromiso y obediencia a Cristo. Por eso es importante el compromiso y la obediencia. Dios le dijo a Abraham: puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y la descendencia de Abraham, pues es el pueblo de Israel, pero la Biblia dice